cuáles son las alternativas de mercado frente a la política social. O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué tiene que ser el Estado el que preste la política social? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que atienda las necesidades de los pobres, de los desfavorecidos, de los incapaces o de las personas en situación de debilidad? Ese es el debate. Yo no estoy discutiendo que haya que ayudar a los más débiles. Creo que es un deber moral de todas las personas ayudar a los más débiles, a los discapacitados, a las personas sin recursos. El debate es quién tiene que hacer esa función, a quién le corresponde la función de atender a esas personas. Ese es el debate, y es el debate que hay que abrir. Nosotros estamos acostumbrados a entender que debe ser el Estado o los poderes estatales, los poderes públicos, que hagan esa función. Y la pregunta, como acabo de decir, es ¿por qué? De hecho, si nos dicen quién atendería, una de las preguntas que escuchamos muchas veces las personas libertarias o que defienden el mercado libre es ¿quién atendería a los pobres? ¿Quién cuidaría, por ejemplo, de los discapacitados mentales? ¿Quién atendería a nuestros ancianos? ¿Quién atendería a los enfermos sin recursos? Esa es la pregunta que siempre se nos hace. Bien, la pregunta es, y de hecho, no podemos imaginar un mundo en el que no sea así, porque estamos acostumbrados a eso. Miren, yo recuerdo el caso cuando fue la guerra de Irak, en el año 2003. Irak, la comida, si no recuerdo mal, se daba con cupones. O sea, la comida la daba el Estado. La daba a través de racionamientos, daba la comida en el Estado como se da en algunos países del mundo la comida a través de cupones, de cartillas o de racionamientos. Incluso se daba, si no recuerdo mal, hablando de memoria, incluso la ropa y el calzado. Parte del calzado lo daba el Estado. Entonces, muchos iraquíes, cuando los Estados Unidos quitaron al régimen de Saddam, quitaron el régimen de seguridad social que había. Entonces la comida ya no la prestaba el Estado, el vestido ya no lo prestaba el Estado. Y la gente preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para comer y vestir si no hay Estado? Pues harán como nosotros, irán a la tienda y comprarán el producto. No es tan difícil de imaginar. Lo que pasa es que una persona que está acostumbrada a que toda su vida el alimento, el vestido, los bienes de primera necesidad se los da el Estado, no está acostumbrado a que estos bienes puedan ser comprados y vendidos. Y de hecho, yo creo que en mi país y en el suyo, la comida, el vestido y buena parte de los insumos básicos son comprados en el mercado y gracias a eso pues, se consigue más o menos una razonable distribución de alimentos. Hay alimentos, por lo menos en mi país, para casi todo el mundo y yo veo a la gente por la calle vestida. O sea, que debe haber una producción mínima de bienes para cubrir incluso los mínimos de ese estilo, que pueden ser más o menos altos, etc. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los servicios sociales ser prestados de otra forma que de forma estatal? Yo creo que sí. Primero, históricamente ha sido así. El welfare, si yo recuerdo mal, moderno, aparece con Bismarck, en el año, a finales del siglo XIX, 1880 y tantos, con las leyes de seguro, las leyes primeras de pensiones para los retirados y con las primeras leyes de auxilio de seguros sanitarios para los trabajadores, en caso de enfermedad o accidente. Entonces, antes de 1800 y tal, ¿cómo se arreglaba la gente? Pero eso en Alemania, en muchos países el welfare es una cosa del siglo XX. En algunos países es más tardío. Es decir, ¿cómo se arreglaba la gente antes para prestar estos servicios, para atender estas cosas? Repito, que son absolutamente necesarias y creo que deber de toda persona ayudar a sus congéneres. El problema es cuál es esa forma. Entonces, vamos a analizar las distintas formas que hay de prestar este servicio. La primera es la que vamos a criticar. La primera es la forma estatal de prestación de servicios públicos, que es básicamente a través de algún tipo de agencia estatal que lo puede prestar en forma directa o en forma indirecta. Lo que se le llama a muchos países la privatización de los servicios sociales, básicamente es que el Estado presta el servicio con fondos públicos, pero los presta a una empresa privada. El sistema de los vouchers, de los bonos, por ejemplo, que plantea Milton Friedman, sería un sistema de este estilo. El Estado financiaría la educación, pero sería prestada por empresas privadas. El Estado, como en Suecia, pagaría la sanidad, pero sería prestada por hospitales privados. Se pasa en muchos sistemas del mundo. Ambos son sistemas estatales, solo que en uno la prestación es directa por el Estado y en otro la prestación es indirecta, limitándose el Estado a prestar los fondos. Y eso hay muchas formas, hay concesiones administrativas, hay empresas públicas,
hay sistemas de concesiones, hay muchas formas de prestar ese servicio, de forma directa o de forma indirecta. ¿Cuál es el problema que tiene la prestación pública? Pues el problema que tiene cualquier tipo de socialismo. ¿Por qué? La prestación social o estatal de servicios públicos no deja de ser una especie de socialismo parcial. Esto es, cuando hablamos de una sanidad pública, como es en España, casi monopolista, se entiende que el Estado es socialista en el ámbito de la sanidad. Se entiende que el Estado es socialista en el ámbito de la educación. Se entiende que el Estado es socialista en el ámbito de las pensiones, por ejemplo. En España son sistemas socialismo parcial. La economía global del país, más o menos, a grandes rasgos, es una economía de corte capitalista, pero hay áreas de esa vida social que están controladas por el Estado y operan, digamos, en régimen socialista. Por ejemplo, el dinero es un régimen socialista. Toda la creación, el proceso de creación de dinero es socialista. Todo el sistema de creación de escuelas es socialista. Todo el sistema de pensiones es socialista. No quiere decir que la economía en su conjunto lo sea, pero sus áreas concretas sí lo son. Y si aplicamos, por ejemplo, las teorías que explican, por ejemplo, los austriacos. Estoy pensando en Ludwig von Mises, por ejemplo, en su libro Burocracia. Estoy pensando en la obra de Rothbard, Men, Economy and State, el hombre, la economía y el Estado, en sus capítulos. ¿Qué le pasa a los socialismos, sean totales o sean parciales? Que tienen serios y severos problemas de cálculo, tienen serios y severos problemas de incentivos, tienen serios y severos problemas de libertad a la hora de escoger el producto. Por ejemplo, en países, no sé, en Guatemala, en países como España, la educación básica, ustedes no pueden escoger el contenido de la educación, no pueden escoger la forma en que se prestan los servicios sanitarios. El servicio sanitario lo presta el Estado, ellos deciden la forma, pero buena parte de su contenido, buena parte de sus prestaciones no está en su mano escogerlo. No pueden modular la producción, tienen que llevar un servicio ya previamente determinado y no pueden escoger entre formas alternativas de prestar ese servicio. Tiene un problema de cálculo económico. Ustedes en esta universidad estudiarían los viejos debates sobre la posibilidad o imposibilidad económica del socialismo. Bien, el problema de las pensiones, el problema de la sanidad, el problema de la salud, el problema de la vivienda es también un problema de cálculo económico. Pensemos, por ejemplo, en la educación, que es uno de los 4 pilares del Estado social. ¿Cuánta educación tiene que haber? ¿Qué precio tiene que costar? ¿Qué calidad tiene que tener? Esto es, ¿cuántos años, por ejemplo, hay que estudiar? ¿Qué calidad de enseñanza tiene que tener? ¿Qué calidad tiene que tener los edificios? ¿Cuántos profesores tiene que haber? ¿Cuánto tenemos que pagarle a un profesor? Etcétera, etcétera. Todos esos problemas, ¿qué carreras tenemos que ofertar? ¿Cuáles son las asignaturas que tenemos que ofertar en un plan de estudios? ¿Cómo se puede saber eso? ¿Quién lo sabe? Un planificador central. Y el planificador central opera de acuerdo con sus criterios, normalmente opera mal. Lo mismo opera con la sanidad, lo mismo opera con las pensiones. ¿Cuánto tiene que cobrar un pensionista? ¿Cómo hay que financiar el sistema? Etcétera, etcétera. Son problemas de cálculo económico. Que simplemente el gobierno establece un precio, un criterio y esté bien o esté mal, lo hace. Y de ahí, por ejemplo, buena parte del fracaso, el problema que hay en las escuelas es que buena parte de los contenidos, buena parte de los currículos no se adecúa a lo que los usuarios quieren o a lo que las empresas o empleadores quieren. Simplemente se da lo que el Estado entiende que es pertinente. Y es un problema económico de primer orden, que creo que puede ser discutido. Entonces, el Estado tiene problemas severos de prestar el servicio. Yo lo que quiero aquí criticar es que el Estado ni fue ni es la única forma de prestar servicios sociales. De entrada, porque el Estado también define él lo que es un servicio social, define él lo que es un pobre, define él lo que es un enfermo, define él lo que es una persona sin recursos, que eso es una cosa que al principio parece fácil de hacer, no es tan fácil de hacer de forma justa, a eso me estoy refiriendo, o de forma objetiva no es nada fácil de hacer todo eso. Depende de definiciones previas, cosa que el mercado, por ejemplo, ese tipo de cosas no las necesita. Introduce elementos como el concepto de derecho, es decir, que yo tengo derecho a una prestación, tengo derecho a una serie de bienes que son difíciles también, esto ya sería otro debate, de justificar de forma filosófica. ¿Qué alternativas tenemos entonces? Primera, el mercado. El mercado, vamos a ver,
Muchas veces se usa supuestamente la prestación pública porque el Estado supuestamente es incapaz de satisfacer esas necesidades. Vamos a ver. Las necesidades básicas humanas, ¿cuáles son? Las primeras y principales. ¿Cómo dirá la sanidad? No. No. Comer y vestir. Sanidad es secundaria. Un ser humano normalmente está bastante bien hecho y aguanta como 70 años sin mucho recambio. A veces hay enfermedades y es necesario médicos para cuidarlos, pero sin comida y en países como el mío, sin vestido, están muertos en cuestiones de horas. De horas. Sin comida y sin bebida duran poco, unos días. Sin vestido, en un día de frío en mi país, duran horas. O sea, no son capaces de sobrevivir. Entonces, lo principal para sobrevivir es nuestros bienes. ¿Y estos bienes cómo los obtenemos? ¿Cómo tenemos la comida y el vestido? Comprándolos. Y no solo eso. Son dos bienes que históricamente han reducido su precio espectacularmente. O sea, el alimento que recibimos todos los días no se debe a que haya una prestación estatal del mismo, sino que se ha incrementado tanto la producción y se ha abaratado tanto su distribución que todo el mundo, en mayor o menor medida, o casi todo el mundo en mayor o menor medida, está alimentado. Y de hecho, el hambre en el mundo está reduciéndose a cifras nunca vistas. O sea, nunca en la historia hubo menos hambre de lo que hay hoy. Se puede contrastar en cualquier cifra. Y el hambre que queda es derivada principalmente de guerras, o sea, de restricciones deliberadas a la llegada de alimento. Se usa el hambre en muchos sitios como arma de guerra. Pero este proceso de alimentación, y no solo de alimentación, de mejorar la alimentación a gran escala, no se debe a que el Estado lo preste, se debe a un incremento de la producción y a una mejora en la distribución, que han abaratado espectacularmente la comida. De hecho, ustedes comparen lo que gastaban sus padres o sus madres cuando eran jóvenes en comida y lo que gastan ustedes en porcentaje de su renta en comida. Yo creo que cualquiera de ustedes, jóvenes, el principal gasto suyo y su principal preocupación no es la comida. Pues esa fue históricamente la principal preocupación del ser humano. Entonces digo, el mercado suministra los bienes básicos. El mercado históricamente puede suministrar perfectamente educación, puede suministrar perfectamente sanidad, puede suministrar perfectamente vivienda y puede suministrar protección frente a la vejez, por ejemplo. Las finanzas, por ejemplo. Las finanzas permiten que a través de sistemas sofisticados, creados a través de instituciones de mercado, bolsas, mercados financieros, mercados de derivados, permite que ustedes, por ejemplo, puedan planificar su jubilación, puedan planificar la época que ustedes van a ser ancianos. Si ustedes saben, y además siendo jóvenes, cualquier cosa que ahorran ahora se convierte en mucho más dinero cuando se jubilen. Se aplican las reglas, los principios de la matemática financiera, se dan cuenta de eso. Es decir, que ustedes históricamente tenemos una serie de instituciones de mercado para prever fondos de inversión, por ejemplo, planes de pensiones. Toda la rica industria del seguro. El seguro, que es un invento que creo tiene sus orígenes pues, relativamente en el siglo XVII y XVIII. Hay el libro que le gusta a Pablito de Epstein, Against the Gods, que nos habla mucho de la historia del seguro. Es decir, el seguro es una institución pensada para casos de enfermedad, para casos de fallecimiento prematuro o incluso pensado para sistemas de jubilación. Ustedes, con los sistemas financieros o los mecanismos financieros o las herramientas financieras que hay, pueden prever perfectamente su futuro y el de los suyos, sin problemas. Si son precavidos y obviamente si tienen los medios también. Es lo que